Bien, hermanos, pues había comenzado una serie pequeña de unas 3 sesiones sobre la justicia de Dios, pero voy a hacer una pausa para hablar solamente hoy acerca de la cena del Señor, la mesa del Señor, la comunión, la Santa Cena. ¿Por qué? Porque he estado meditando, es algo que ya les había comentado a Alonso y a Víctor, si no me equivoco, de que teníamos que hacerlo con más frecuencia, la cena del Señor. Y bueno, sé que les va a tomar de sorpresa a Alonso y a Víctor, ¿verdad? Pero creo que es necesario hacerlo semanalmente, la cena del Señor. Y para eso quiero que lo veamos nosotros en las Escrituras, ¿verdad? Para que entendamos por qué vamos a hacer ese cambio o ese cambio con esa frecuencia acerca de la cena del Señor. Primero, todos sabemos, ¿verdad?, que el Señor instituye la comunión. Ahí en Mateo, si me gustan acompañar, en Mateo 26 lo encontramos. En Mateo capítulo 26, en sus Biblias, muy probablemente en el título del versículo 17 va a decir institución de la cena del Señor. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo, 26:17. Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Esa es una de las frases más tristes de toda la Biblia. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bien, aquí hay demasiado que decir, y en realidad lo único que me quiero enfocar es en el significado de la cena del Señor y en por qué es importante la frecuencia al tomar la cena del Señor. Se ha discutido mucho, ¿verdad?, a lo largo de los siglos, y eso fue uno de los temas subyacentes dentro de la separación de Lutero en la Reforma de la Iglesia Católica, ¿verdad? Aunque incluso Lutero no alcanzó a profundizar tanto, fue Calvino el que profundizó. Lutero, cuando se separa finalmente de la Iglesia Católica, él seguía pensando que el pan y el vino eran en verdad, como dice la Iglesia Católica, el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea que ahí estaban las sustancias, ahí había células, si lo queremos ver así, había glóbulos rojos de Jesús, que sucedía la transubstanciación. Cuando el sacerdote levantaba la hostia, algo pasaba y la gente lo tenía que creer por fe y se convertía en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y bueno, Lutero pues siguió creyendo eso, pero fueron algunos de sus seguidores quienes dicen: no, esto no es así, esto es un símbolo que apunta a una realidad. Y se separan, y de hecho el grupo que se separa se llamaron los Reformados, precisamente.
Entonces, en la cena del Señor, Jesús dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Cuando toma el pan no dice, este es mi cuerpo. Cuando toma la copa no dice, esta es mi sangre. Dice esto. Y en el griego sí hay una diferencia. Hay un par de letras que cambian entre decir esto a esta, ¿verdad? Si hubiera dicho esta es mi sangre, pues está diciendo literalmente, ¿verdad? Esta es mi sangre. O sea, aquí esto ya se convirtió en mi sangre. Lo que Jesús está diciendo es, esto representa. Aquí hay una significación en esto. Ahora, el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios, si gustan acompañarme, 1 Corintios 11, versículo 23. Si me alcanza el tiempo, voy a explicar un poquito qué significa tomar la cena del Señor indignamente. Pero en realidad, como les digo, lo que quiero enfatizar hoy es por qué tiene que ser con la mayor frecuencia posible. Institución de la cena del Señor, 1 Corintios 11, versículo 23. 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Fíjense, Pablo dice, yo recibí del Señor. Pero Pablo nunca anduvo con Jesús. No era del grupo de los 12, ¿verdad? ¿En qué momento lo habrá recibido del Señor esto? Pues probablemente en una de esas veces que subió al cielo. Porque Pablo dice que él subió al cielo y le fue dado mucha enseñanza y Jesús se le apareció en varias ocasiones al apóstol Pablo. O probablemente Pablo lo menciona, lo dice así, pero en realidad Pablo tal vez se refiere a que él a su vez de los apóstoles recibió la enseñanza, que al final es una enseñanza de parte del Señor. También puede significar eso. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. ¿Se dan cuenta que aquí todavía queda más claro de que es un símbolo? La copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y bueno, por motivos de tiempo, pues no, ¿verdad? No vamos a hablar del nuevo pacto. El nuevo pacto es el pacto de salvación, que se menciona en Jeremías 31 y Jeremías 32. Cuando Dios dice en Jeremías, vendrán días cuando haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y se refiere al pacto de salvación. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, o sea, siempre que la beban, dice, háganlo, ¿cómo, hermanos? En memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todas las veces que comiereis este pan. Entonces ya de aquí se empieza a introducir una frase o una idea. Veces, las veces. ¿Sí? Todas las veces que comiereis este pan. Pablo no está diciendo, y yo siempre insisto, ¿verdad?, en que el Espíritu Santo es el gran maestro de lingüística, semántica, semiótica, redacción, morfología, todo lo que tiene que ver con el idioma. No se pudo haber equivocado. El Espíritu Santo está usando una idea de una frecuencia bastante continua. Aquí el Espíritu Santo. No lo está usando como algo muy allá a la larga. Hay iglesias que toman la cena del Señor, pues de hecho, al menos la iglesia donde yo asistía, una iglesia de Asambleas de Dios, una vez al año. Otras, los testigos de Jehová lo hacen también una vez al año, ¿verdad? No sé, desconozco de otras iglesias, pero lo sé pues por ahí, lo he escuchado, ¿verdad? Que por aquí o por acá que mencionan que cada 2 meses o 2 veces al año o cada mes. Otras iglesias lo hacen cada semana, ¿verdad? O cada 3 meses.
Pero entonces aquí Pablo menciona todas las veces que comiereis este pan. Entonces ya Pablo ya tiene en mente una frecuencia de estar comiendo el pan. Y más que en la mente de Pablo, la idea está en la mente del Espíritu Santo, quien inspiró esto. Pero si vamos a 1 Corintios 10, un capítulo antes, está hablando acerca de la idolatría de Israel. Pero bueno, brinquémonos hasta el versículo 14, porque está, bueno, es que habla de varios temas. Vamos al versículo 14. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan, perdón, es que tenía aquí la Nueva Traducción Viviente. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y entonces Pablo está presentando una idea aquí, una verdad bíblica. Y es que esa copa representa la comunión que nosotros tenemos. ¿Saben ustedes que entre todos nosotros corre una sangre en común? Podrá haber, y los hay, ¿verdad?, evangélicos, cristianos de Asambleas de Dios, pentecostales, arminianos, calvinistas, metodistas, bautistas, y tendremos diferencias en mayor o menor grado, pero hay una cosa que nos une a todos, y es que tenemos la misma genética espiritual, corre la misma sangre entre todos nosotros, ¿verdad? La sangre de Cristo, eso nos hace común con ellos, con nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces dice, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Yo no quiero forzar aquí esto, ni forzar en sus mentes a aceptar algo que no está escrito, pero yo lo veo aquí implícito. Pablo está hablando también de una familiaridad. Pablo está hablando de algo, oigan, es algo que ya sabemos. O sea, ustedes saben de qué estoy hablando. O sea, Pablo ni siquiera tiene que desarrollar el tema de esas veces que de vez en cuando hacemos un ritual y nos juntamos y comemos, ¿verdad? No, sino Pablo lo habla sabiendo que ellos entienden a la primera de qué está hablando. El pan que partimos, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Incluso quiero comentarles que para ser fieles al simbolismo, así como buscamos ser fieles en otras cosas, ¿verdad? Buscamos ser fieles ofrendadores, bueno, también creo que tenemos que ser fieles en esto, la meta, ¿verdad? Y se me ocurre, por ejemplo, ahorita a David, mi hijo, que le gusta mucho cocinar, a lo mejor él quisiera llevar a cabo esto, de que se hiciera un pan, no las galletitas, porque el simbolismo es este, que el Señor tomó un pan y de él están cortando fragmentos, pedazos, porque hay un simbolismo y los símbolos son importantes, ¿verdad? Los símbolos nos hablan de realidades, donde es un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo y somos muchos, un solo cuerpo, pero muchos miembros. Y entonces la idea es que también lleguemos a hacerlo así. Tenemos un pan y tomamos, ¿verdad? Y luego yo estaba pensando, ¿y cómo lo vamos a hacer con la copa? Porque históricamente la iglesia bebía de una sola copa, ¿verdad? Pero debido a todo lo que ustedes ya se han de imaginar, pues es bien sencillo, ¿verdad? Simplemente tomamos un solo vaso y luego de ahí lo vaciamos en diferentes copitas, pero es uno solo. Porque a lo mejor esto pareciera debido a la cultura que tenemos tan casual, tan... voy a abrir así un poquito una línea aquí paralela de explicación para reforzar todo esto. Sí, saben, yo estoy seguro que varios de ustedes lo saben, lo han leído, estoy seguro que Alonso lo ha leído, estoy seguro que David lo ha leído, estoy seguro que mis hermanos lo han leído, estoy seguro que Julio lo ha leído, ¿verdad? Mi hermano Víctor y todos ustedes lo han leído, que esta generación cada vez nos hacemos más
efímeros, más superficiales en nuestra percepción de muchas cosas, ¿no es así? Tan es así que, o sea, ya se habla, ya hay todo un tema de estudio, ya es un tema de sociología investigado, cómo ya no hay profundidad de análisis. O sea, si ahora ya hemos sustituido los libros por el celular, pues ahora todavía peor, digo, todavía en el celular a veces se publican estudios extensos, ¿verdad? Pero ya la gente ni siquiera quiere leer estudios extensos. Ahora hay algo que es el ¿qué? El scrolling. Rápido, uno, otro. Nomás captamos una ideita, otra ideita y no profundizamos, no nos detenemos, no vemos a dimensión los temas, sino que ya somos consumidores. O sea, hay estudios, yo no sé ni les puedo citar, pero si los buscamos los encontramos, de que cuántos microcentésimas de segundo, y hay algoritmos que detectan cuando una persona se detuvo un segundo. Ya con un segundo que te detengas a ver un tema, algo, ya te empiezan a mandar información de eso, ¿verdad? Pero ni siquiera duramos rápido, otro. ¿Por qué digo esto si estoy hablando de esto? Porque tenemos nosotros que combatir en nosotros la superficialidad. Voy a inventar una palabra que no existe, la efimeralidad. Sí, lo efímero, lo pasajero. Sí, tenemos que abrazar las verdades de la palabra de Dios, o sea, exprimirles la pulpa hasta donde sea posible, hasta la última gota exprimirles. Entonces, la iglesia, una de las labores de la iglesia siempre es, venimos nosotros a ser ¿qué? Transformados. Venimos nosotros a ser ¿qué? Educados en las verdades de la palabra de Dios. No me gusta la palabra educado porque suena muy cultural, pero sí enseñados, y que esas verdades nos transformen. ¿Mande? Cultivados, y que esas verdades nos transformen. Entonces, o sea, por 1900 años, la iglesia practicó, dejando fuera el catolicismo, pero siempre ha habido un remanente, ¿verdad? Los valdenses, los cátaros, ¿verdad? No se diga los calvinistas, los reformados, practicaron el que fuera un solo pan. Y decían, esto es importante, tiene que ser un solo pan y una sola copa, porque aquí hay una significación profunda, donde nosotros nos vemos y decimos, somos miembros de Cristo, pero también Pablo dice que somos miembros, ¿qué? Los unos de los otros. Y esas verdades deben calar en nosotros, deben calar esas verdades en nosotros. El llegar a interiorizar, ay, yo le pertenezco a mi hermano, somos miembros de un mismo cuerpo, yo no puedo hacerle la guerra a mi hermano. Por ejemplo, en términos prácticos, ¿cómo se traduciría el que entendiéramos esa verdad? Yo no debo ser piedra de tropiezo para mi hermano, ¿verdad? Pablo dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, ¿no? Bien, si vamos a 1 Corintios 5, ¿lo tienen? Bien, es el caso, ¿se acuerdan del caso de inmoralidad que no estaban juzgando, donde un miembro de la iglesia cohabitaba sexualmente con su madrastra? Pero vámonos hasta el versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer un pequeño comercial rápido, una cápsula. Esta frase es cuando Jesús se refiere en Mateo 18, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿verdad? Se refiere, esa frase no es una frase motivacional para cuando hay 5 en la iglesia y decir, ¿verdad? Ay, hermano, somos poquitos, pero no se preocupen, donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Cristo. No se refiere a eso, se refiere a cuando a la hora de que hay que llevar a cabo disciplina en la iglesia. Fíjense aquí están los 2 o 3 reunidos. Versículo 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ahí hay uno.
Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahí está el segundo testigo, Jesús. Reunidos vosotros, ahí están el tercer testigo, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Bueno, aquí hay tantísimo que decir. Por ejemplo, vimos en Mateo 26, que dice, si gustan, quédense en Corintios, yo les leo lo que dice Mateo 26, 17, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Es cuando se reúnen para tomar la Santa Cena, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ok, en el calendario judío hay 7 fiestas y solamente les menciono 2. La primera, la Pascua. La Pascua, cuando se mataba el Cordero Pascual, Jesús murió en la Pascua. ¿Por qué? ¿Por casualidad? No, sino porque la Pascua se diseñó para que Jesús muriera en la Pascua, ¿verdad? Ok. Al día siguiente empezaban 7 días de fiesta, al día siguiente. O sea, la Pascua y luego, digamos, así, la Pascua y luego empezaban 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Pero, desde el día de la Pascua también era una orden que ya no hubiera levadura en las casas. Los judíos hasta el día de hoy, ¿verdad? Siguen con el mismo calendario, ¿verdad? Entonces ellos eliminan, cuando llega este día, el día de la Pascua, desde un día antes de la Pascua, ellos buscan cualquier cosa, cualquier sustancia que tenga levadura, líquido o sólido, ¿verdad? Y lo sacan de sus casas. Claro, ellos siguen apuntando al calendario judío, pero nosotros apuntamos a una verdad más grande, La levadura es símbolo de pecado. Es símbolo de pecado, es símbolo de apariencia. Entonces, observen ustedes que desde el primer día ya sacaban la levadura y ya culturalmente los judíos ven la fiesta como de 8 días, cuando en realidad es de 7 días. Porque ya desde la Pascua ya lo echaban, ¿verdad? Y a eso se refiere el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Pero aquí se trata de la cena del Señor. ¿Y qué se va a celebrar ese día? La Pascua. Porque ellos culturalmente ya lo veían como un conjunto, la Pascua más los 7 días. Pero el punto no es que no quiero que dominen lo técnico, sino lo que esto significa. ¿Qué dijo Pablo acá en 1 Corintios 5? Versículo 6. No es buena nuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué tenían que hacer los judíos? Sacar la levadura de sus casas, de sus vidas, para celebrar la Pascua. Cristo, ¿verdad? Es nuestra Pascua. Ahí dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Más adelante dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces nosotros, hermanos, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, del pecado, para que seáis nueva masa. En el calendario de Dios, hacia donde apuntaban esas 7 fiestas judías, nosotros, desde que Jesús estuvo aquí en la tierra y ascendió a los cielos, nosotros estamos viviendo una fiesta hasta que Él regrese. Estamos viviendo la fiesta de los panes sin levadura. Eso es lo que estamos viviendo en el calendario de Dios. O sea, esa fiesta se cumple en toda la historia de la vida de la iglesia. La fiesta de los panes sin levadura. Aquí lo dice. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, entonces aquí Pablo pone un orden cronológico, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, la Pascua en el calendario de Dios ya se cumplió, Cristo. Y luego que sigue, los 7, interesante, ¿verdad? 7 días
de fiesta de panes sin levadura. Nosotros estamos en esos 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Tenemos que vivir como panes sin levadura. Así que celebremos la fiesta. ¿Qué significa esa frase? Celebremos la fiesta. Nuestras relaciones entre nosotros, nuestra vida cristiana, celebrémosla no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Bien, hasta aquí ha sido un poco, ¿verdad? Acerca de el significado de la cena del Señor y un poquito acerca de la frecuencia. Se suele afirmar, hermanos, que la Biblia no dice nada acerca de la frecuencia de la comunión entre los santos, pero eso es un mito. Durante 1500 años, el consenso de la iglesia fue que las escrituras exigen la comunión al menos una vez a la semana. Ese es el consenso. Me refiero a las iglesias históricas. Muchas iglesias incluso se reunían a diario para la Santa Cena. Los reformadores protestantes, desde Martín Lutero, Calvino, Tomás Cranmer, Melanchthon, todos ellos, continuaron practicando y enseñando la comunión al menos una vez a la semana. Juan Wesley, el fundador del metodismo, defendía nada menos que la comunión constante, y así le llamaba, la comunión constante, y participó de la cena del Señor casi todos los días de su vida. Juan Wesley. Un teólogo, John Armstrong, escribe: no cabe duda alguna de este simple hecho histórico. A lo largo de los siglos, esta comida ha sido la acción central y característica de la iglesia durante el culto. Sí, hermano, adelante. Cuando empezó la iglesia primitiva en Hechos, dice que se reunían todos los días a repartir el pan. Sí. Ahí lo decía, ¿era para celebrar la cena del Señor o era porque se están uniendo como iglesia? Era para las dos cosas. Sí, tenían el ágape. Ajá. Y luego tenían o mejor dicho, primero tenían la cena del Señor y luego el ágape. Y luego aquí lo voy a leer, eso que usted menciona, hermano. Pero excelente, gracias. Ahora, piensen en esto. Fíjense lo que dice este teólogo. Dice: no cabe duda de este simple hecho histórico. A lo largo de los siglos, esta comida ha sido la acción central y característica de la iglesia durante el culto, la cena del Señor. Piensen en esto. ¿Saben ustedes que en la teología católica romana, el punto focal de la misa es la Eucaristía? En la teología católica romana. Sí. Si la iglesia es una comunidad que recuerda a Jesús como Señor, si la iglesia es una comunidad, estoy citando aquí a un teólogo, si la iglesia es una comunidad que recuerda a Jesús como Señor, la principal forma de hacerlo en público ha sido mediante la cena. Hoy en día algunas iglesias han descuidado la mesa de Jesús debido a una comprensión deficiente de lo que es la comunión o a una triste idea errónea que lo asociamos con, decimos, no, pues hay que cortar con eso porque así lo hacían los católicos, ¿verdad? Cada domingo, y nosotros no, ¿verdad? No vamos a caer en rituales, Bueno, pues un ritual es que cada domingo levantamos la ofrenda, por ejemplo, ¿no? Entonces, no necesariamente es un ritual es algo que esté malo. Las escrituras registran que la comunión, al menos semanal, era la práctica normal de los apóstoles y que por lo tanto debía ser un acto central de adoración para todas las generaciones. En 1 Corintios 11, 17 al 34, 1 Corintios 11, 17 al 34, bueno, ya lo estuvimos leyendo ahí un poquito, la institución de la Cena del Señor. Pablo repite 5 veces que la iglesia recibía la Cena del Señor cuando se reunían. Por ejemplo, en el 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, y bueno, Pablo menciona las divisiones que había ellos, las disensiones, pero también menciona la cena del Señor más adelante.
en el 20, en el 33 y en el 34. Veamos versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿se acuerdan que el problema que había aquí en la iglesia? Que había personas ricos y había personas pobres. Y llevaban comida para compartir, Y los ricos se adelantaban a comer la cena del Señor. O sea, en lugar de comer la cena del Señor, empezaban a comer lo suyo, pero a comérselo rápido para no compartir con los pobres. ¿Sí? Pero observen que Pablo une las dos realidades. O sea, los dos actos, el de la comida del ágape con la cena del Señor. O sea, lo que quiero decir es que lo hacían, era un evento, eran dos eventos en una misma reunión, cada vez que se reunían. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Eso que ustedes hacen, que ustedes le llaman la cena del Señor, olvídense, eso no es la cena del Señor, eso es darse una trancón individual. Pero sí se fijan que la idea, o sea, que Pablo está mencionando que ellos, por lo menos de nombre, sí le llamaban la cena del Señor. O sea, sí había la práctica de la cena del Señor. Que tuvieran cada quien allá sus actos egoístas, ya es otro tema. ¿Sí? En el 33 y en el 34 dice, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. O sea, come en tu casa, sacia tu apetito, para que cuando te reúnas, te enfoques en ¿qué? En la cena del Señor, ¿verdad? Y en compartir. Bien, en 1 Corintios 16:2, vamos a 1 Corintios 16:2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ok, uno diría, bueno, aquí no está hablando de la cena del Señor. No está hablando de la cena del Señor, pero sí está hablando de que se reunían cada primer día de la semana. Y lo cruzamos con los otros pasajes donde Pablo le dice, cuando ustedes se reúnen y comen la cena del Señor. Hermanos, ¿sí me estoy dando a entender? ¿Sí lo están relacionando? De hecho, compartir la cena del Señor era básico para lo que significaba para la iglesia reunirse. Como miembros de un cuerpo, manos, pies, ojos y oídos, estaban dispersos a lo largo de la semana, ¿verdad? El cuerpo anda por allá, un dedito por allá, un ojo por acá, ¿verdad? Otros por allá, en los 4 puntos cardinales de la ciudad. Estaban dispersos a lo largo de la semana como pedazos como si fuéramos así dice el comentarista aquí, como un señor cara de papa. Dispersos, las piezas, ¿verdad? Por la casa. La forma en que se reunían para formar un solo cuerpo en el día del Señor, nos reunimos. ¿Y cómo materializamos la idea? ¿Cómo la materializamos? La idea de que somos diferentes miembros, pero somos un solo cuerpo. ¿Cómo se materializa esa idea en el contexto de una reunión de iglesia? Con el pan. Sí. Porque hay un solo, dice aquí un teólogo, porque hay un solo pan, nosotros que somos muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pablo no dice, miren, veamos 1 Corintios 10:17, 1 Corintios 10:17. Dice, ya lo leímos ahorita, solamente ahora para enfocarlo desde otro ángulo. Pablo dice, siendo un solo pan, siendo un solo
uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ok, Pablo no dice, comemos un solo pan porque somos un solo cuerpo. Más bien dice, somos un solo cuerpo, ¿por qué? Porque comemos de un solo pan. Sí. O sea, mandando entonces la fuerza, el significado, a que el pan es lo que nos refuerza en nosotros la idea, la verdad de que somos un solo cuerpo. Sí. Ok, sí me escucho. Yo creo que el problema, la razón por la cual se ha estado como estirando la frecuencia en la que se practica la Santa Cena es porque se ha vuelto demasiado alegórica. O sea, ok, sí, está bien, la transubstanciación es incorrecta, los católicos creen que la Eucaristía se vuelve literal, corporalmente el cuerpo de Cristo. Lo que ellos dicen es que permanecen los accidentes, así le llaman, que es, ya saben, el olor, la textura, el que parezca un pan, pero que es de una forma muy literal el cuerpo físico, humano de Cristo. Entonces, pues eso es canibalismo. Entonces, obviamente eso está mal. Uno se acerca más para acá, digamos al lado alegórico, y tienen, por ejemplo, la perspectiva presbiteriana de lo de la Santa Cena y todo eso. Pero es importante entender que en la Eucaristía, o sea, en la Santa Cena, en la comunión, como le quieran llamar, hay una presencia muy real de Cristo ahí. O sea, no estamos hablando de que simplemente estamos recordando, porque esa visión de que es puramente simbólico fue de un teólogo que vino después, que echó a perder las cosas. Tiene un nombre bien raro, así que ni siquiera voy a tratar de leerlo, pero era un teólogo que lo súper alegorizó. Entonces, como es muy alegórico, ¿qué importancia, qué necesidad tiene que lo hagamos semanalmente? O sea, le resta importancia, le resta significado. Lo que sucede en la Santa Cena es que cuando uno come del pan, uno está como si fuera recargando en nosotros la fuerza espiritual de la verdad de que Cristo murió por nosotros, y en el caso de tomar el vino es reforzar, como recargar la verdad espiritual de que su sangre nos limpia de todo pecado. Sí. Entonces es como cuando Adán tenía que estar comiendo del árbol de la vida. O sea, que Dios le decía que tiene que estar comiendo del árbol de la vida, pues para que viva eternamente, o al menos así lo interpretan algunos. Es igual, de esa misma forma funciona la Santa Cena, donde estamos participando espiritualmente de la efectividad del sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Y es verdad, Cristo se ofreció una vez y para siempre. No es como que vayamos perdiendo poquito como la transformación que su sacrificio hizo en nosotros y entonces lo tengamos que estar recargando, sino que de esa forma estamos declarando, no solo alegóricamente, sino espiritualmente, lo que Cristo ya hizo con nosotros. Como si ese bloque de la historia lo estuviéramos repitiendo una y otra vez en nuestras vidas. Gracias, hijo. Quiero dejar eso ya ahorita para cerrar, acerca de qué es lo que sucede en realidad cuando tomamos la cena del Señor. Quiero mencionar un último versículo para reforzar la verdad bíblica, y está en Hechos 27. Hechos 27. ¿Qué es lo que mencionaba nuestro hermano Víctor? Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, y aquí, hermanos, es, ¿cómo decirlo? En automático entendemos que no se referían al ágape. O sea, esta frase no se refiere al ágape. ¿Qué es el ágape? El ágape es los convivios que tenemos cada 2 meses, 3 meses, de traje, donde traemos y nos sentamos a convivir. ¿Verdad? Que por cierto hay que empezar a hacerlo, ¿verdad? Hay que empezar a hacerlo, no sé, una vez al mes o cada 2 meses, ¿no? Luego lo botamos.
porque lo hacíamos por años lo hacíamos. Pero aquí no se refiere al ágape, aquí se nota que se refiere a la cena del Señor. Y dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, pregunta, ¿y cada cuánto se reunían un primer día de la semana? ¿Cada cuánto? Cada semana. Entonces se reúnen al reunirse, ¿verdad? Cada primer día de la semana, también cada primer día de la semana partían el pan. Sí. De hecho, hay evidencia histórica de lo que está diciendo, porque en el Imperio Romano se ganaron la fama de caníbales porque cada semana se iban a cuevas según comerse el pan del Señor. Sí, que se comían a su Dios, ¿no? Decían. Ajá. Sí. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, bueno, etcétera, etcétera, pero aquí la frase central es esa, ¿verdad? El primer día de la semana reunió los discípulos para partir el pan. Adelante, hermano Víctor. Más explícito. Lo dice más claro, hermano. Dice, el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Ok. Sí, claro. Más explícito. Uh-huh. Los eruditos, citando otra vez a este teólogo de apellido Armstrong, señala, los eruditos bíblicos no tienen duda de que esta referencia a la fracción del pan es una referencia a la cena del Señor. Termino esta sección para pasar ya a la última sección. Apenas se me vino ahorita a la mente este versículo, pero ahí en Hechos, yo creo que el hermano Víctor va a recordar la cita, dice, y perseveraban. Gracias. Vamos a Hechos. Gracias, hermanita. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ese es el compañerismo, ¿verdad? La doctrina de los apóstoles, ¿qué sería? El momento de la predicación. La comunión unos con otros, el compañerismo, que incluiría el ágape, la comida de traje, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ese tema de la oración es algo que también vamos a abordar ya muy pronto. Y nuestro hermano Silvestre me hizo hace unos meses una observación acerca de eso. El partimiento del pan, perseveraban. Aquí la palabra que sustenta el argumento es la palabra perseveraban. Y perseveraban, pues ya saben ustedes qué implica, ¿verdad? Digo, si en todas las cosas de la vida cristiana entendemos que cuando se habla de perseverar es de algunas cosas, incluso es de todos los días o cada minuto, ¿verdad? Pues podemos conceder que el perseverar en el partimiento del pan, pues tiene que ser por lo menos una vez por semana, ¿verdad? Tenemos que perseverar. ¿En qué cosas nos manda la Biblia que perseveremos, hermanos? Nos ordena el Señor, por ejemplo. En la santidad, en el conocimiento del Señor, en la oración, en la obediencia, perseverar, todos los días. Y en el partimiento del pan, bueno, pues concedamos que es, con base a lo que ya hemos visto, pues que por lo menos es una vez a la semana el partimiento del pan. Bien, para terminar, ¿qué representa? Bueno, es tanto lo que se puede decir, pero ¿qué representa? ¿Qué está sucediendo cuando nos reunimos para partir el pan? Ya mencioné algunas cosas. Nos recordamos que somos miembros de un mismo cuerpo, que somos miembros los unos de los otros, con todo lo que eso puede implicar. Se nos anuncia, el Señor dijo que anunciamos la muerte del Señor cada vez, lo estamos anunciando. ¿Anunciando a quién? Bueno, recordándonoslo a nosotros, pero también si hay visitantes, es una oportunidad donde ellos pueden decir, bueno, ¿qué significa esto? Le decimos, bueno, esto es lo que significa, ¿verdad? Que Jesús, su carne fue molida, fue triturada bajo la ira de Dios por nosotros, así como nosotros trituramos, molemos el pan entre nuestras dientes, ¿verdad? Y bebemos, y cuando bebemos el vino que representa su sangre, al final, ¿qué le pasa a los elementos materiales? Nosotros, hermanos, nuestros cuerpos es la suma de todos los
fideos, huevos, tortillas, tacos, fruta, todo. ¿Cómo dijo Jesús? Si no beben, en Juan lo dice creo, el que no bebe mi sangre. ¿Cómo dice? Víctor, tal vez tú te acuerdas. Alonso. Si no beben mi sangre, no comen mi carne, no tienen vida eterna, creo que así dice. A ver. Juan 6. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Uno dice, pero ¿cómo se hace eso? Lo que quiere decir es que todo lo que Él es y enseña lo interioricemos a tal grado que lo integremos a nuestro ser. A eso se refiere. Sí, Alonso. Una preocupación ahí que me surge a mí es que tengamos en nuestra mente. Una preocupación que me surge a mí es que tengamos en nuestra mente que este sacramento agrega poder salvífico a nuestras vidas, ¿no? Sí. Tenemos que tener cuidado en no confundir esto. Eso representa, pero no agrega. No agrega. Es parte de nuestra obra que tenemos que cumplir para ser salvos, ¿no? No, definitivamente no. Pero los teólogos a lo largo de la historia lo han denominado como un medio de gracia, un medio en el cual Dios imparte gracia. Ok, y aquí con esto quiero aterrizar. ¿Cómo dice ese pasaje? Y yo me acuerdo que tú una vez lo citaste, Alonso. De hecho lo citaste cuando te tocó ministrar la Santa Cena, que nos reunimos a esa asamblea de santos que están en el cielo. Está en Hebreos, creo. ¿Cómo dice la frase? Porque es ahí donde esto va a tener más coherencia. No, dice, no os hemos acercado, dice, porque no os hemos acercado a la Jerusalén terrenal, creo que así dice. Hebreos, aquí está. Sí. Ya, es Hebreos 12, con esto voy a concluir. El escritor a los hebreos, ¿verdad? Que siempre pienso yo que es Pablo, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Pablo está haciendo referencia a cuando Israel en el Antiguo Testamento, que Dios los convoca y les dice, acérquense porque santifíquense, porque dentro de 3 días voy a descender a ustedes. Y entonces se acerca Israel, que por cierto Dios le dijo a Moisés, se van a acercar, pero vas a marcar ciertos límites, vas a poner una barrera, o no sé, tal vez puso piedras Moisés, para que sepan que de esa barrera hacia adentro ya no se acerquen porque si no van a morir, porque yo voy a descender al monte. Y Dios desciende y hay sonido de trompetas, truenos, voces, relámpagos, y entonces Israel está todo temeroso, y le dicen a Moisés, no, ¿sabes qué, Moisés? Que Dios no nos hable directamente a nosotros, no podemos soportar, nos estamos muriendo de miedo. Mejor que hable contigo, y ya tú nos dices a nosotros, ¿verdad? Lo que Él nos quiere transmitir. A eso hace referencia este pasaje que voy a leer. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo, o sea, matado. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Okay, entonces el escritor nos dice, no, está hablando de la congregación de la iglesia, de eso está hablando. Ustedes no son esa congregación de Israel que se acercaron a ese lugar donde es para morirse de miedo y donde corre riesgo su vida. No son, la iglesia no es eso, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Y aquí el escritor no está haciendo nada alegórico, nada metafórico, está siendo bastante literal. Que aunque está diciendo que aquello que le sucedió a Israel era literal, porque hasta dice al monte que se podía palpar, pero ahora nosotros nos hemos acercado a otro monte, vamos a decirlo así, que aunque no se puede palpar, eso no significa que no es literal, que no está sucediendo algo. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión.
a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. ¿Y cuál es esa Jerusalén celestial? A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos primogénitos, hechos perfectos. O sea, da una lista de todo aquello a lo que nos hemos acercado como iglesia. Dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Cuando nosotros estamos aquí adorando a Dios, hermanos, invisiblemente, pero muy literalmente, de repente la iglesia entra a una dimensión espiritual real. No necesito aquí explicar ni convencerlos a nadie, porque sé que todos están convencidos de que lo espiritual, aunque es invisible, es real. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Cada vez que nosotros nos reunimos aquí, de repente entramos con la congregación celestial y estamos adorando a Dios. ¿Sí? Estamos adorando junto con los santos. Dice, y además nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Sí? Nos acercamos a esa adoración con todos los santos. Ok, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, algo sucede también similar. Estamos anunciando su muerte hasta que Él venga, pero de una forma espiritual real, nos estamos sentando también con Él a la mesa. ¿Sí? Y estamos partiendo ese pan y recordando. Ahora, de una forma literal, palpable, va a suceder hasta que Él venga. Hasta que yo venga voy a volver ¿verdad? Con vosotros a tomar esta cena. Pero cuando nosotros tomamos la cena del Señor, nosotros estamos participando, algo fluye, una gracia, ¿verdad? Un poder que viene de recordar esas verdades, de recordar esa obra de Cristo. O sea, no quiero ser místico sin fundamento, ¿verdad? Cuando uno habla de misticismo, está uno, normalmente si ustedes escuchan esas palabras, incluso hubo toda una corriente en la iglesia primitiva de los místicos. Los místicos eran contemplativos y todo lo alegorizaban y lo ponían todo en un plano espiritual sin que lo conectaran mucho con realidades. El misticismo en sí no es malo, es malo cuando no lo conectamos con las realidades físicas, porque vivimos en un mundo físico. Entonces no quiero ser místico, separando las realidades espirituales de las verdades físicas. Pero es místico. Algo sucede en el que se nos fortalece, se nos une, se nos afirma nuestras convicciones y nuestra fe en Cristo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe en Cristo es renovada o es fortalecida. Cuando nos juntamos a orar juntos, valga la redundancia, nuestra fe es fortalecida. Cuando oramos unos por otros, nuestra fe es fortalecida. ¿Sí? Es lo que los teólogos han llamado a lo largo de los siglos medios de gracia. Medios de gracia. Porque acordémonos que hay diferentes gracias. Una es la gracia salvadora. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero hay otra gracia, que es la gracia del día a día. La gracia para avanzar cada día. Andamos por fe, no por vista. ¿Sí? La gracia que Pablo necesitaba cada día cuando dice, he rogado 3 veces que me sea quitado este aguijón. Y la divina respuesta fue, no te lo voy a quitar, que te baste mi gracia. ¿Y cada cuánto necesitaba Pablo esa gracia, siendo que todos los días traía el aguijón? Pues todos los días necesitaba esa gracia. Y no se refería a la gracia salvadora, se refería a la gracia del día a día. No decimos así, Dios mío, tengo un problema, dame gracia.
¿No decimos así? Así decimos. Es la gracia del día a día. Entonces hay medios de gracia. Y la comunión del Señor es un medio de gracia, donde se nos fortalece para seguir caminando por fe. Sí, mi hermano. Es exactamente lo mismo. Sí, así es. Porque por cierto, la gracia, ¿verdad? La Biblia dice que sus misericordias son las cada mañana, pero sabemos que la gracia es el otro lado de la moneda, donde del otro lado está la misericordia de Dios, ¿verdad? Bien. ¿Alguien quiere comentar algo, hermanos? Víctor, adelante. Estoy de acuerdo que el objetivo primordial es tener la comunión con Dios. Eso es lo que hemos estado hablando también nosotros en cuanto a lo que dijo Juan, ¿no? En primera de Juan, en donde dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué es anunciado el Evangelio? ¿Para qué está anunciado la palabra de Dios? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿De qué estás hablando, Juan? ¿Comunión entre los hermanos? No, estoy hablando, dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. No dice, nuestra comunión es entre nosotros. No, ese no es el objetivo final. Sí, el objetivo es tener comunión con el Padre. Así es. ¿Verdad? ¿Y cómo logramos eso? Anunciando, dice, vosotros tengáis, dice, y os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En el capítulo 6, donde está hablando de que Jesús es el pan vivo que descendió del cielo, dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y posteriormente en el versículo 60 dice, al oír estas cosas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y aquí es donde entra la explicación de todo lo que está diciendo. El Espíritu es el que da vida. La carne, lo que están pensando ustedes que deben de comer mi carne, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y luego dice, pues esa es la explicación. La carne al que él se refería, ¿cómo es que tenemos comunión con Dios? ¿Por medio de comer su carne física? No, lo dice explícitamente, no, es por medio de que tengas comunión conmigo por medio del Espíritu. Mi palabra es Espíritu. ¿Verdad? Entonces, es importante reconocer que aunque nosotros nos reunimos para la cena del Señor y tiene un simbolismo muy grande, lo que realmente no nos une realmente el pan o la participación de beber un vino, un jugo de uva, sino más bien, como dice aquí la Escritura, lo que nos va a unir es el Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? Mis palabras son Espíritu. Sí. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, inundando nuestra mente y nuestro ser, nuestro espíritu con la palabra de Dios, tenemos una mente, un solo sentir, una fe, un espíritu, como dice Pablo, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. Sí, es correcto. La cena del Señor no es salvífica, de eso no hay la menor duda, ¿verdad? Y no creo que yo haya insinuado eso. Pero, o sea, lo que yo estoy explicando es
la importancia de la frecuencia y el significado de tomar, o sea, ¿qué hay, verdad? Y lo que enfaticé ahorita al final es algo muy importante, y es que es un medio de gracia, es un medio de gracia. Ajá, ¿cómo cantar? ¿No dice acaso el apóstol Pablo, ¿está alguno afligido? Cante alabanzas. ¿Cómo se le llama eso? Medio de gracia. ¿Por qué? Porque si estoy afligido, cuando estamos afligidos, ¿acaso no necesitamos dejar de estar afligidos? Estoy afligido. ¿Y qué es lo que queremos cuando estamos afligidos? Ya no estar afligidos, ¿verdad? Y para que se vaya la aflicción y la tristeza necesito la gracia de Dios. Y entonces el Señor dice, canta alabanzas. ¿Qué es eso? Un medio donde yo voy a derramar gracia para que la aflicción se vaya. ¿Sí? Entonces también la cena del Señor es un medio de gracia. Sí. Ajá, ¿me escucho? Ok. Yo creo que es importante notar que, ¿cómo lo puedo explicar? Algo que yo he notado a lo largo de los años es que un tipo como de pensamiento que, digamos, limita la comprensión de ciertas cosas es una falacia que es muy común, que es la falacia de falsa dicotomía, en donde es o es A o es B, y si no, o sea, no pueden ser las dos, no pueden coexistir ambas cosas. Entonces es tanto la palabra como la comunión. O sea, una no desmerita la otra. La comunión no desmerita la palabra, y la palabra tampoco debería de quitarle mérito a la importancia de la comunión. Como lo mencionas, como el cantar himnos. O sea, uno podría decir, por ejemplo, no, es que yo estoy triste, así que solamente tengo que valerme la palabra, porque solo la palabra es importante, y solo esto es como el medio en el que Dios me va a traer gozo, lo que sea, o algo así. Pero eso no es correcto, porque ahí explícitamente dice, si ¿estás afligido? Canta alabanzas. O sea, no es como que el cantar himnos le está quitando importancia o valor o necesidad a leer la palabra y el estudiar, el escuchar predicaciones. No, es que ambas habitan en, digamos, en el mismo sustrato de importancia, y es cosas que Dios nos imparte para conocerlo más a Él, para participar de su gracia, de su amor, de su gozo, de su todas esas cosas. Así es. Entonces, igual con la comunión, tanto somos unidos porque ya estamos en una unión permanente en el cuerpo de Cristo, como esa unión permanente en el cuerpo de Cristo debe de ser representada constantemente en el partimiento del pan, el que comamos juntos, y lo leíste en versículos anteriores, donde claramente decía que así es como nos unimos en esta dimensión visible, en esta iglesia visible. Entonces ambas cosas son igual de importantes. Y en la Biblia no hay como la Biblia no nos forza a escoger como no más una y no más quédate con esta, sino que Dios es un Dios diverso, que así como hace muchos tipos de colores, muchos tipos de sabores, y hace a hombre y mujer, de la misma forma hay diversidad en la forma en la que Dios se comunica y se manifiesta a nosotros. Sí, exactamente. Me ganaste la idea, hijo. ¿No dice la Biblia acaso que la gracia de Dios es multiforme? La gracia de Dios. ¿Y la gracia, a quién le da Dios la gracia? ¿A los ángeles o a las estrellas o a los planetas? Es para nosotros. Entonces, la gracia de Dios, Él la manifiesta conociendo nuestra necesidad y nuestras debilidades, ¿verdad? La manda a través de diferentes medios para que nosotros podamos perseverar al final hacia una misma meta, ¿verdad? Hacia amar a Cristo y mantenernos en unión con Él. Quiero leer por último 2 comentarios de la Biblia esta de estudio de patrística, ¿verdad? 2 comentarios de Agustín de Hipona acerca de la Cena del Señor. Comentarios que están en unión con Mateo 26, cuando Jesús instituye la Cena del Señor. Sobre la frase, mientras comían, ¿verdad? La frase que está en la Biblia, mientras comían, Agustín de Hipona dice, claramente se ve que los discípulos no recibieron en ayunas el cuerpo y la sangre del Señor en el día de su institución. ¿Podrá censurarse acaso el rito de toda la iglesia, en virtud del cual se ordena recibirle siempre en ayunas?
agradó en verdad al Espíritu Santo que en honor de tan gran sacramento entrase el cuerpo del Señor en la boca del cristiano antes que ningún otro alimento. Pero el Salvador, queriendo demostrar la sublimidad de este misterio, quiso instituirlo al final de la cena, grabándolo así en el corazón y en la memoria de sus discípulos, de quienes se despedía. Por lo tanto, no dijo en qué forma debería recibirse en lo sucesivo, con el fin de dejar esto al arbitrio de sus discípulos, o sea, al criterio, por medio de quienes había de organizarse la iglesia. O sea, aquí Agustín de Hipona dice que puede ser tanto en ayunas como no en ayunas, ¿no? Después de haber comido. Y luego sobre la palabra pan, Agustín de Hipona dice: instituyó el Señor su cuerpo y su sangre sobre cosas que vienen a constituir una sola, aun cuando consten de muchas partes, porque el pan se forma de muchos granos de trigo. O sea, Agustín de Hipona lo ve todavía incluso desde antes de que el pan se convierta en pan. Y el vino se forma de muchos racimos de uvas. Además, en esto nos dio a entender el Salvador que consagraba el misterio de nuestra paz y unión en su propia mesa. En su propia mesa. En la mente de Agustín de Hipona, que es considerado después de Pablo el más grande teólogo, en la mente de Agustín de Hipona, cada vez que nos reunimos a la mesa del Señor, en verdad también el Señor está ahí, derramando gracia a cada uno de nosotros. Bien, hasta ahí, hermanos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra y por tu meditación, Señor, que podamos enfocarnos siempre en lo verdadero, Señor, sin ir más allá de la especulación, Señor, sino que podamos nosotros discernir y estar de acuerdo, Señor, como dice tu palabra, manteniendo la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, para nuestro aprovechamiento, nuestro aventajamiento, Señor, en la carrera de la fe, para tu gloria, Señor, y nuestra edificación. En el nombre de Jesús. Amén.